ver si tenemos suerte ahora que estamos teniendo problemas con la conexión de Alejandro. A ver, Alejandro se ha unido. Venga, a ver si tenemos suerte ahora. Dale, dale. Ahora, aceptar. Transmitir. Bueno, Nos ah, quedamos así, ni prueba ni nada, ya nos quedamos grabando ya. ya nos quedamos. A ver si te ¿Tú puedo tienes dónde poner el... apoyar bien el móvil o necesitas salir de nuevo? No, no, ya está. No, pero así estás de lado. Tienes que ponerlo de otra manera. A ver, así. Tienes que ponerlo así, vertical. Ahí quedé. Ahí quedaste. Jolín, costó, costó, ¿eh? Uh, Pero fui, bueno. vine. No, el primer tema fue el horario, porque aquí ahora son 3:20 de la tarde. Claro, En yo no sé Canarias por puede qué. ser que sean 3 horas menos. Sí, no sé por qué yo calculé. Yo pensaba que eran 4 horas de diferencia. Sí, con toda España es 4 horas, pero se ve que ahí es menos. Claro, en Canarias son tres, no caí en eso. Ya Ah, me da que me despisté con eso, no sé por qué. Calculé mal. Vale, tranquilo, no pasa nada. ya. Pues empezamos, Alejandro. Te voy a presentar primero para la gente que no te conozca. Eh, Naciste el 22 de agosto de 1953 en Uruguay. Ajá. Eres psicólogo y muy reconocido en tu país, por cierto. Ex docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Posgrado en terapia Gestalt en el Gestalt Institute of Cleveland. Cofundador del Centro Gestáltico de Montevideo. Centro Gestáltico Atman y del Centro del Desarrollo Psicoespiritual Purificación. Y formador de terapeutas gestálticos en grupos y adultos en Málaga, España. También considerado como hombre medicina, anciano del conocimiento dentro de la familia del Camino Rojo y autor de 7 libros. Y por nombrar algunos, pues Gestalt, Zen y la inversión de la caída, mitos y trascendencias, un camino de vuelta a casa, el último elefante, conversaciones con una mariposa. Y, y bueno, ¿a qué edad empezó todo este camino de autoconocimiento, Alejandro? ¿Eras jovencito o a qué edad empezaste a tener curiosidad por todo esto? Bueno, yo creo que ya de niño sentía que conversaba con Dios, pero no era algo muy comunicable al resto de la gente, pero lo sentía como una relación muy íntima, muy personal. Así que bueno, sí, es un largo camino. 28 años, perdón, de camino espiritual y 40 de terapeuta, psicoterapeuta, formador de terapeuta. Ahí cuando ella en Málaga, bueno, tengo 30 y pico de años formando terapeutas en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Centroamérica, en distintos lugares del Mm, mundo. Y bueno, también viajando con la medicina, con el camino espiritual, que está un poco caliente aquí. sí, qué suerte, aquí hace fresquito, aquí tenemos fresquito nosotros. Mira, Alejandro, y esto se fue sucediendo de manera cronológica. Primero empezó la psicología, después la Gestalt, después el hombre medicina, o fue todo un poco a la vez. ¿Cómo fue toda esa formación? En realidad, eh, bueno, el camino de ser psicólogo fue todo un viaje también, porque vengo de una familia de ciencias duras, ingeniería, química, física, y lo intenté también. Fui profesor de matemáticas, de física, de química, entré en la facultad de química. Después vino la dictadura, entré en la facultad de medicina y finalmente, porque psicología estaba cerrada, era mi vocación, si me Mm, quedaba medicina era para hacer psiquiatría, pero por suerte abrió psicología y bueno, abandoné medicina, me metí en psicología, me recibí de psicólogo
Y bueno, ahí empezó todo el viaje, ¿no? claro. Si bien siempre estuvo presente la conexión con el espíritu, psicología era el camino más, por decir así, más parecido, más cercano, ¿no? Como le digo siempre a los Mm. alumnos, estudié psicología para tener mi título de brujo y poder entrar en el sistema y poder dar el mensaje desde una Claro, perspectiva de un respaldo académico con un título. Luego claro. vinieron los programas en Estados Unidos, la formación, bueno. Pero ya tenía, no sé si 12 o 13 o 14 años en la práctica, cuando se presentó el camino espiritual, de Mm. manos de mi esposa, en realidad, que tiene ascendencia indígena, Ah, quería qué bonito. conocer, quería conocer sus raíces, porque aquí en Mm, Uruguay hubo un exterminio, un etnocidio, digamos, mm, este, tratando de borrar la cultura nativa y todo su legado. Y bueno, claro. ahí empezamos, ya a esa altura, bueno, estábamos criando 4 hijos, Oh, teníamos una institución a nuestro cargo, la Universidad de la República, un viaje, y además de eso se sumó el camino espiritual. Pero fue una bendición maravillosa, un tsunami, me imagino. un tsunami para la personalidad, para todo. El encuentro con las medicinas y el viaje hacia adentro, la búsqueda de visión, bueno, Claro. fue una maravilla y bueno, dejó, por decir así, en escombros todo el viaje personal para abrirnos a otra Claro. cosa, ¿no? Mm. Mira, y ahora que nombraste el tema de la personalidad, tú que venías de la ciencia, de la psicología, ¿crees que la psicología se ve muy limitada a estudiar lo que es la persona, la personalidad y la espiritualidad o el camino de te abrió más ese campo, fue un poco más allá? ¿Puedes contar un poco la diferencia entre una y otra? Bueno, para resumirlo, podría decir que tú puedes salir de una psicoterapia sabiendo mucho sobre ti, pero seguir siendo ignorante sobre quién eres en realidad, ¿no? Mm, Eso es algo que la psicología occidental no contempla. Probablemente Jung y la psicología transpersonal en los últimos 30 y pico de Jung antes, pero digo la psicología transpersonal, Groff y otra gente que mm, empezaron también a trabajar con plantas y con sustancias para favorecer el encuentro con la esencia. Ahí empezó otra historia, ¿no? Pero sí, es un límite. En general, donde termina la psicoterapia debería de empezar el claro, camino espiritual. Porque es un punto en el cual el autoconocimiento de la personalidad lleva a la posibilidad de encontrarte con el vacío. Al dejar la mm, identificación con la personalidad, mucha gente tiene mucho miedo de la experiencia y de si no, no soy esto que he sido todo este tiempo, entonces ¿quién soy? Y ahí se asustan. claro, Entonces, si el terapeuta no tiene ese puente dentro de sí, o esa opción, o esa claridad, bueno, por ahí queda, no es poca cosa conocer la personalidad y empezar a alejarse de ella. Pero como camino de autoconocimiento es muy importante, porque si no se produce una fuga espiritual desde la personalidad hacia la totalidad sin pasar por los pasos intermedios, y claro, entonces tampoco sirve. Y muchas claro. veces los caminos espirituales sirven como manera de huir de los dolores de la personalidad, de los dolores de la encarnación Mm, humana, y se produce como un ego diferente, un ego de orgullo espiritual, claro, y otra forma de sentirse especiales y de tapar los agujeros emocionales, existenciales que trae la persona a través de sacarle lustre o brillo a la personalidad y también volver a sentirse superiores, soberbios, mejores que otros. Y claro. entonces, si camino espiritual significa abandonar la referencia, no abandonar el ego, abandonar la referencia del ego y la personalidad, entonces estamos en problemas. Hemos agregado una nueva capa. Claro, sí, sí. Curioso, como dicen que a veces hasta el ego espiritual puede ser el más peligroso porque, ¿no? No, piensas que has entendido cosas, no sabes a dónde agarrarte, se queda todo como muy efímero y, claro, lo que tú dices es muy importante, tener una buena base de primero estudiar lo que es la personalidad para después poder seguir avanzando, ¿no? Sí, yo creo que es el primer paso de un camino espiritual,
tal como me ha sido revelado a mí, es el autoconocimiento de la personalidad, ¿no? Por lo menos en esta época o dentro de esta cultura, es muy claro, importante poder diferenciarse de la personalidad para poder, digamos, entrar en la otra fase, que en claro. realidad si fuéramos a ponerle etapas es luego poder atravesar la puerta de la madre, que ha sido la gran vagina universal que nos dio todos la oportunidad de encarnar, y esto Mm, tiene que ser sincero y verdadero, claro, para luego reconocernos como almas, ¿no? Porque el mm, paso previo a encarnar como seres humanos es que somos almas eternas, y el alma también tiene una estructura, pero en definitiva lo que le da vida, conciencia, todo, la misma chispa divina mm, de todo el universo, y ahí se claro, produciría el despertar del espíritu en el alma, la conciencia revelada a sí misma, mm, como el espíritu eterno y la unicidad con el todo, con la deidad, el nombre que le queramos poner, porque eso es lo que somos todos. Y el claro, gran tema en la encarnación es que el alma olvida quién es y el propósito que lo ha traído aquí, justamente para poder experimentar la diferencia, la oposición, ¿no? En el plano de la dualidad, no podés mm, experimentar el frío sin el calor, no podés claro, experimentar la humedad sin la sequía, ¿no? Es decir, y no podés experimentar la esencia verdadera de amor, luz y conciencia infinita si no hay un proyecto de oposición. Así que en realidad aquí estamos en un programa, en un plan maravilloso de despertar en la materia, en la creación, el espíritu claro, infinito, el amor infinito que en realidad somos, ¿no? Y como la personalidad en realidad se construye con los dones del alma, pero son como decir así, eh, dones, no nos damos cuenta de ese movimiento, ¿no? De que en realidad hemos formado un personaje sobreviviente que por lo tanto lo que sabe hacer es sobrevivir, no sabe vivir, y mm, un personaje que ha sido creado para resistir al desamor, pero no sabe vivir en amor, ¿no? mm, Y como criaturas humanas, nosotros somos los seres más vulnerables de la Tierra, los mamíferos más vulnerables. La necesidad de contención, de amor, de protección, es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? El ser humano es el único mamífero que no es viable durante un largo tiempo de su vida si no es claro, contenido, cuidado, alimentado, amado, protegido. Entonces las grandes catástrofes del desamparo, la sensación de falta de amor son lo mismo que la muerte, ¿no? Y mm, puede llevar a la muerte física o a la muerte psíquica. total, Entonces no hay un plan B, hay que formar un personaje según el Dharma de la época, según la cultura, según la situación, la familia, el contexto, para poder sobrevivir. Luego, esa personalidad es nuestro mayor amigo porque es lo que nos hace estar cuerdos, por decir así, o poder funcionar en un mundo que está centrado en funcionar dentro de mm, la sociedad de trabajo. Esa es la identificación que se nos pide. Y a la vez es nuestro mayor enemigo porque siempre tiende a reproducir las circunstancias que generaron su presencia, o sea, la carencia de amor, la carencia de amparo, la inseguridad, el miedo, el temor, y las maniobras desarrolladas para sobrevivir y no tomar contacto con eso. Entonces, claro, tanto el proceso terapéutico como el proceso del camino espiritual de vuelta a casa nos va a llevar a atravesar esa herida de desconexión mm, aparente que ocurrió en ese momento, ¿sí? claro, Para poder reconocer la esencia que somos y dejar, porque como niños el gran tema de la vida es que nos amen. mm, Ahora, si seguimos como adultos buscando que nos amen, tenemos que seguir manipulándonos a nosotros y seduciendo a otros para que nos den lo que a nosotros nos parece que nos falta. Y resulta que el truco está en descubrir que la fuente de amor está en nosotros y que el tema es amar, no ser amados. mm, Por supuesto que también es muy lindo, pero te quiero decir, el hecho de conectar con la fuente hace que la necesidad o la dependencia o la transacción o negociación para convencer a otro que me quiera ya no tiene sentido, y sí tiene claro, sentido compartir la existencia en ese plano de amor con otros. Ahí cambia toda la jugada, ¿no? Bueno, claro. dije un montón de cosas, pero No, no, maravilloso, maravilloso.
Y Alejandro, esta personalidad tan fuerte se empieza a construir, tú que has estudiado lo que es el tema de la psicología, a 2, 3 años, ¿no? A muy temprana edad se empieza ya a sentir esa separación, ¿verdad? Y a los 3 años, a los 3 años más o menos cae en nosotros el diseño del ego, ¿no? El Mm, ego es imprescindible para sentirte un ser humano y para sentirte un ser separado. O sea, sin el ego estaríamos en estado de gracia o en estado de totalidad, ¿no? Ese no es el sí, plan, ¿no? Mucha gente cuando pregunta, bueno, la finalidad de la vida es iluminarse. Bueno, sí, pero iluminarte no implica abandonar el compromiso humano ni buscar salirte de él, sino comprometerte más profundamente con la enseñanza, con la instrucción para que otros puedan despertar de la pesadilla, porque más que un sueño hoy en día es una pesadilla, de sentirnos total. separados, solos, viviendo en un caos de competencia, de lucha, de batalla por Mm, sobrevivir. Así que alrededor de esa edad más o menos aparece el principio egoico, que es el que organiza, de último, a partir de la sensación de que estamos solos y separados, los dones del alma entran a construir el personaje según lo que estamos entendiendo que está pasando. Y esto es importante porque a esa edad claro. nuestra capacidad de comprender lo que está pasando es muy limitada. Mm, O sea, si yo crecí en un lugar donde siento que la atención se le da a mi hermanito porque está enfermo, bueno, puedo sentir que no me ven, o que me tengo que enfermar para que me vean, o que si descubrí que soy bueno en la escuela, bueno, es la manera de no molestar, y uso esos dones o esas capacidades para crear una persona que algún día va a ser querida, mm, algún día va a ser amada cuando se convierta o sea lo suficientemente bueno, ¿no? Esto inclusive pasa por fases específicas en el proceso de desarrollo, mm. que también las aprendí en el camino espiritual, no están en los libros de psicología en general, y le he puesto el nombre de las 3 fases del horno, ¿no? Mm, Un poco en broma y un poco en serio, mm, pero en realidad el gran primer desafío de la experiencia humana es encontrarle un sentido. Como el mm, sentido está en el espíritu y está en el amor, si no encontramos en el entorno un reflejo del espíritu y del amor, se crea un conflicto muy grande, que es que la vida no tiene sentido y esto nos llevaría a una depresión profunda o más adelante a una psicosis o a otro tipo de problemas. eh, entonces, ahí el esfuerzo del alma encarnada es encontrarle un sentido. Y si atraviesa esta fase, llega a una segunda fase del horno que es la autodescalificación. Y yo no puedo modificar el entorno y estoy sufriendo mucho y duele mucho, intento descalificar al sujeto de la experiencia. O sea, yo mm, soy demasiado sensible, soy demasiado tonto, soy inadecuado, insuficiente. Estas etapas además las podemos reconocer en la vida adulta, ¿no? mm, Etapas de sinsentido cuando la personalidad fracasa, cuando nos pasan cosas muy duras, etapas de mm, autodescalificación y enojo con nosotros mismos porque no hemos sabido hacer las cosas. Y finalmente llegamos a una tercera etapa que paradojalmente es la que nos permite estar en el mundo, que le he puesto el nombre de la fase del buen neurótico, por, es decir, el ser encarnado ha encontrado la respuesta al problema. El problema no está ni en mis padres ni en el sistema, sino que en mí. mm. Y llegar a esta En la conclusión, interpretación, ¿no? En la interpretación que hice exacto, yo de todo, ¿no? eso es lo que queda después como la matriz de la creencia. Yo no soy suficiente para ser amado, así que me paso la vida tratando de perfeccionarme, mejorarme Mm, o oponerme o enojarme con todo eso, ¿no? claro. Este, pero eso le da a la personalidad un proyecto existencial hacia el futuro. O sea, Mm, me quita de la sensación de estar en un infierno personal presente sin sentido a proyectarme hacia un futuro con esperanza. O sea, cuando yo llegue claro. entonces voy a estar bien, ¿no? Le da un devenir en el tiempo.
mm, Y por supuesto que siempre va a fracasar porque la estructura de personalidad está basada en la necesidad de que la carencia que la originó continúe, o sea que inconscientemente busco mm, parejas, situaciones que me confirmen la identidad que he conseguido. Y ese es el tema de la identidad falsa, ¿no? No soy eso, pero si no soy eso, se me complica. Y porque atrás de eso, atrás de la constitución de esa personalidad, está el dolor que le dio origen, y ese dolor es como un duelo no resuelto, como un duelo patológico. La personalidad es un mm, duelo patológico, es otro nombre. mm, Entonces, si no entro en contacto con ese dolor como adulto, lo voy a poder hacer como adulto, y entrar a analizar no es la palabra, sino entrar en contacto profundo, emocional, psicológico, pero con alguien que me acompañe, no es algo que puedo hacer solo, mm, porque la personalidad es el inicio de la soledad, consolida que estoy solo y separado y nadie me puede ayudar, por lo mm, cual, inclusive que debo, porque toda la cultura está hecha para que vos puedas funcionar, y si vos no funcionás, sos un marginal. Si no entraste a la sociedad de trabajo, no existís. Entonces, la sensación de indefensión que le dio origen en la infancia vuelve con toda su fuerza. Entonces es necesario volver a conectar con ella, con la ayuda de un otro calificado para acompañarme a bajar a esas profundidades, mm, y luego deshacer la creencia. Porque un poquito mm, más allá de la experiencia que le dio origen al dolor de la encarnación, está intocado y en absoluta pureza esa chispa mm, divina que somos, el Atman para los hindúes, ¿no? Que como ellos mm, dicen, y con mucha razón, el Atman y Brahman son lo mismo. claro, Entonces, el descubrimiento, el propio autoconocimiento de la personalidad debería de llevarme a la raíz. Lo que sucede es que en general, si los modelos psicoterapéuticos no tienen esa finalidad de llegar al espíritu, ni lo tienen incorporado, como claro, consecuencia del materialismo y también como consecuencia del oposicionismo, por llamarlo así, de la propia dualidad, ¿no? El alejarnos de la fuente divina que somos, el ponerle nombres, dioses, iglesias, religiones afuera es parte de una total. estrategia Mm, de ocultarnos la verdad, ¿no? Y luego, la personalidad como ha nacido con una herida de profunda baja autoestima, de no merecimiento, por más que nosotros ejerzamos nuestros dones y nos sintamos muy bien cuando ejercemos los dones, porque como los dones son del alma, cuando los estamos ejerciendo nos sentimos muy bien, nos mm, sentimos en armonía. Estamos muy cansados, con muchos conflictos, pero nos sentamos a hacer o a ejecutar el arte, la docencia, la psicoterapia o lo que sea, y nos sentimos muy bien porque la energía fluye hacia afuera, nos sentimos siendo. Pero a nivel de personalidad, eso no lo podemos valorar porque está unido a la autoestima baja. Así que cuando la gente mm, nos aplaude por lo que estamos haciendo en la funcionalidad del mundo o nos sentimos muy bien, nunca entra a la profundidad porque nos llevaría también a enfrentar el dolor. Entonces mm, quedamos como en un impasse. Nos va muy claro, bien en algo, pero en casa, en las relaciones, en la intimidad, que es mm, donde se pone en juego la verdad de lo que somos, seguimos siendo niños indefensos, seguimos siendo personas carentes, entre comillas, y así ya, funcionamos. claro. Sí, seguimos siendo carentes porque seguimos buscando desde la personalidad, ¿no? Y buscar desde la personalidad ya es sinónimo de carencia, entonces nunca va a estar completo, ¿no? Nunca va a estar Exactamente, completo. Ya. Y exactamente es Alejandro, así. y dejando un poco el tema de la personalidad, bueno, también quería decirte, ¿quiénes van llegando? ¿Quién crees tú que van llegando hasta aquí? La gente que realmente ha tocado fondo, que ha sufrido, la gente que no sufre parece que ni siquiera se da cuenta, pero están todos metidos en el mismo meollo. ¿Quién va llegando a estos caminos de cansancio, de querer despertar, salir de todo esto? Bueno, yo siento que hasta que no estás suficientemente harto de sufrir, le llamo madurez espiritual a eso, ¿no? Cuando estás suficientemente harto de sufrir y realmente querés, creo que eso es un poco el sentido que Cristo le daba a la frase que el reino de los cielos es para los pobres, los enfermos, ¿no? Creo Mm, que en esa metáfora eh,
lo que él decía es que esa gente estaba suficientemente desilusionada del mundo, o sea, del afuera, como proveedores de felicidad, armonía y paz, y estaban mucho más preparados para recibir el mensaje del reino de los cielos, ¿no? De que el reino de los cielos está adentro y de que tenían que buscar adentro. Porque de verdad, la verdad no te cura hasta que no la necesitas. Y hasta que no lo necesitas desesperadamente. Por eso la enfermedad, la pérdida, la cercanía de la muerte, o la reiteración de circunstancias de mucho sufrimiento, no te lleva sino a la conciencia de, espera, esta película no puede ser solo esto, ¿no? Claro. Y entonces empieza la interrogación del buscador espiritual. Y luego hay otro detalle, que es comprender que hay niveles evolutivos en las almas. Las almas en realidad son completas en sí mismas. Lo que están haciendo en la Tierra es aprender a ser seres humanos, alcanzar la maestría de lo que es el diseño humano para poder traer el cielo a la Tierra, por decir así, el hogar de origen de todos. Entonces, podríamos hacer hasta una clasificación de almas muy infantiles, almas más jóvenes, almas maduras, almas muy antiguas y almas trascendentes, almas que ya han atravesado el ciclo de vivir en la Tierra en muchas encarnaciones. Entonces, a nivel espiritual, todos somos lo mismo porque somos la misma esencia. Ahora, a nivel de la experiencia ganada en esas almas, siendo seres humanos, mujeres, hombres, diferentes culturas, miles de años, hay una gran diferencia en eso. Y esas personas, por decir así, son las que cuando encarnan vienen a ejercer una maestría, un trabajo de ayudar a otros, a través de su propio despertar y del diseño que se ha armado para ese despertar, porque en cada encarnación hay un diseño en el que participa la propia alma, en el estado de sabiduría desencarnada, con su grupo álmico, con los seres guías, con el espíritu mismo, o con la Madre Divina, que nos ayudan a armar un diseño para esta encarnación. Eso sigue un plan, un desarrollo que hemos olvidado, porque si no estaríamos sabiendo cuál es el desarrollo del libro antes de vivirlo. Esto es como un libro, hay que leerlo para poder hacer la secuencia. ¿Sí? A pesar de que el libro está escrito, tenés que Eso es lo que te iba a leerlo. decir, está escrito. Está escrito, y esto lleva siempre a la pregunta, ¿y en qué grado somos libres? Bueno, yo siempre pongo este ejemplo. Está escrito los highlights, como dicen los gringos cuando hacen el resumen de un partido o de un evento. El 3 de abril de tal año vas a tener un accidente. Ahora, ¿cómo vas a procesar ese accidente que estuviste de acuerdo en que ocurriera para ayudarte a tener X experiencia? Depende de ti, de cómo tú procesás esa experiencia. Y eso lo vemos cotidianamente. La persona que en el CTI, después del infarto, se da cuenta de todos los errores, promete cambiarlos. Claro. Pero la personalidad es difícil de abandonar, ¿no? Como referencia. Si no salís del CTI y empezás a hacer un proceso o lo que sea, a los 6 meses sos el mismo boludo o persona equivocada de antes, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, vemos en las experiencias de las casi muertes, las personas que han estado muertas y han regresado, cómo los transforma el haber tomado de vuelta contacto con su hogar, con su origen, el haber comprendido el cómo y el para qué de lo que les sucedió, retoman esa segunda chance con otro nivel de sabiduría, de entendimiento, y no olvidando realmente quiénes son. Han empezado a hacer la diferencia también en el mundo espiritual, en el mundo contemporáneo, con sus relatos, las historias, los libros, los seminarios, y la sabiduría que surge de eso, de personas que antes del accidente no eran buscadores espirituales, antes de la enfermedad no estaban haciendo yoga, ni meditando, ni haciéndose psicoterapia, y de pronto vuelven y hacen un gran cambio en su vida y cambian inclusive de profesión para profesiones de sanación, de salud, de crecimiento personal. O sea, hay muchas circunstancias que tenemos que incluir, que no son solamente las experiencias, obviamente, sino el alma que las recibe en la encarnación, lo que producen que alguien quiera
ir a buscar o, o ir a escuchar una charla como esta, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo siempre digo a la gente, bueno, pero si estás escuchando cosas como estas es porque ya estás despertando. A las personas que van a los retiros, le digo, ustedes son la esperanza de la humanidad, porque si están dispuestos a pasar viernes, sábado y domingo tomando medicina, haciendo psicoterapia, que es el diseño que Claro. armamos nosotros, juntando el camino espiritual Mm. con la psicoterapia, ambas cosas, ¿no? Porque comprendí yo, y me fue muy, muy explícitamente Muy explicado por claro, el ¿eh? espíritu. Mirá, me decía una vez que salía de una ceremonia de medicina, a ese muchacho X, ahora está Alejandro, clarito. una cosita nada más. Cuando nombras la medicina, ¿es ingiriendo una planta? Sí, El- sí, sí. tú hablas de la ayahuasca cuando hablas de medicina. Estoy hablando de la ayahuasca, también están el San Pedro o la guacoya, que es el cactus, un cactus, el peyote o los honguitos, Vale, cualquiera de esas plantas, obvio. Esas plantas tienen su propio espíritu, su propia forma de acción, y quien conduce ceremonias con esas plantas tiene que tener una relación y un conocimiento de esas energías, ¿no? Si la eso es. ayahuasca es un espíritu femenino, una abuela, una anciana o una anaconda, según cómo se aparezca. Y tanto el peyote como la huacoya son maestros masculinos, ¿no? Tienen Mm, una manera diferente. Por ejemplo, el San Pedro trabaja mucho con aumentar la luz y la claridad, y mm. es así, va directo a. Directo. La abuelita, por como es, te puede llevar a muy hacia abajo y luego muy hacia arriba, y unas tienen más poder en el día y otras más en la noche. Los cactus Mm, tienen su máximo poder en el amanecer, porque en realidad en la naturaleza funcionan así, y es cuando claro. toman toda la energía del sol, Se y despierta todo. entonces es como si se prendiera el sol interior, ¿no? Mm, Y los honguitos y la ayahuasca están más ligados con la noche, los honguitos con la tormenta, con la lluvia, porque es lo que les da vida, y ahí es cuando sale el fruto, que es el hongo, y la ayahuasca también con la noche, y funcionan en la noche mucho mejor que en el día, ¿no? Es mm, como el horario apropiado, es la hora en que la claro. anaconda sale a cazar, por decir así, y ahí es cuando nos agarra. Nada. Sí, Sí, es la medicina ibas a a referir. comentar, ibas a comentar eso, ¿no? Que se te manifestó de manera. Yo te interrumpí con lo de a qué Sí, te referías con medicina, pero ibas a decir que se te manifestó de manera muy clara en una sí, ingiere de medicina, ¿no? hace muchos años que, claro, y también en la experiencia de ver a personas que habían pasado muchos años tomando medicina, y sin embargo había cosas de su personalidad que permanecían inalteradas y que en realidad generaban grandes conflictos, porque en realidad te puede ayudar para tapar el lugar de ejercer, en el lugar de la medicina es un lugar de poder, como cualquier profesión de la Mm, salud o de abogacía o cualquier lugar donde la gente te va a pedir ayuda. Es un gran desafío de mm, no agarrarte a la compensación del poder, del lustre de personalidad, de la autoimportancia. mm, Y si eso no lo tenés trabajado, también podría trabajarse con la medicina si viene en el foco de la persona, ¿no? Si la claro. persona va a pedir y la madurez de su alma también se lo va a dar, si no. Pero lo que la medicina me decía, mira, este muchacho que está saliendo ahora está clarito, pero apenas se tome el bus de vuelta a su casa ya volvió a ser el mismo de antes. Si no le meten la psicoterapia en el medio, no va a funcionar. Y como te decía antes, la psicoterapia sola tampoco, llegado a ese punto, puede funcionar muy bien en un montón de puntos, pero Claro. para el buscador, el que está buscando la esencia, la última respuesta, la psicoterapia lo va a ayudar en una parte del camino, pero luego va a tener que hacer otra cosa. Claro. Entonces, ahí se nos ocurrió hacer este mix de juntar la psicoterapia profunda con la medicina, ¿no? En Mm, retiros y en la práctica cotidiana, ¿no? Las personas que van claro. a terapia con terapeutas que tienen la experiencia de la medicina y que Mm, conocen por experiencia propia, aunque claro. no sean chamanes o líderes espirituales, pero lo han vivido como participantes, saben cómo es, los pueden guiar o los pueden aconsejar para que Mm, vayan a tomar medicina,
y luego se procesa la experiencia en el campo terapéutico y se pueden ir ordenando los tantos, digamos, y el darse cuenta, ¿no? Para Mm, favorecer el despertar, ¿no? qué bonito. Pero no es que el espíritu esté en un lado o en otro, el espíritu es lo que somos siempre, el problema es que no nos damos cuenta. Y a veces está tan cerca, a veces que ni lo vemos, ¿eh? Es como cuando el auto está muy cerca al lado tuyo, que el espejo no te devuelve la imagen, ¿no? Entonces girás para la izquierda y te llevas puesto el auto, ¿no? Si está tan cerca porque es lo que somos nosotros. Es decir, es Claro, la frase esa de que el buscador y aquel al que está buscando son lo mismo. son lo Eso mismo. es como, Eso es. ¿no? Mm. Y Pero Alejandro, bueno, dime, antes dime. de antes de pasar a las preguntas de la gente, háblame un poquito de eso que ibas a contar antes, de la experiencia que a lo mejor tú has tenido personal, si quieres compartirla, que te reveló eso, que te lo aclaró todo y no tuviste ninguna duda a partir de esa experiencia. ¿Podemos hablar un poquito de ello? ¿O es muy personal? No, no, sin O ningún muy problema. íntimo, personal no, muy íntimo. No, 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 no. Ya, personal, ya lo he contado en los videos del canal de YouTube. No tengo y lo he escrito en el Conversando con el Mm, Gran Espíritu. Pero fue una serie de experiencias hasta llegar a esa experiencia que considero definitiva. Bueno, mm, en el sentido de, por ejemplo, este diseño de cómo la herida, el que nos separa, es también la que nos puede juntar, el volver a la herida, al núcleo, con ayuda, para poder atravesar esa experiencia, porque es como que vivimos huyendo de esa experiencia de dolor, mm, entonces si no paramos y no nos quedamos claro. en la experiencia, en compañía, porque para hacerlo solo de nuevo vas a tener el mismo resultado, no podés atravesarlo, ¿no? Y esa experiencia fue en una ceremonia donde una entidad espiritual X, no voy a nombrarla ahora, para no generar confusión, después digo cuál es, porque, bueno, en realidad lo puedo mencionar para no ser misterio, pero porque yo no tenía ninguna formación religiosa. Fue el arcángel Gabriel, que primero se me presentó a mí en un sueño, no como arcángel Gabriel, sino como una especie de águila gigantesca y me dio un don en el plano espiritual para trabajar en las sanaciones de personas con enfermedades, que era como una serie de garras tipo Wolverine entre los Ujú, dedos, pero en el plano astral, para mm, sacar las cosas que estaban en el aura de las personas, ¿no? Y en una ceremonia justamente de cura para un niño con cáncer, se presentó nuevamente y, y me dio una instrucción experiencial, ¿no? De experiencia. Pues primero ujú, se plantó frente a mí, en medio de la ceremonia y me aplastó su presencia, ¿no? No por miedo, sino por la luz que traía. Y como que se inclinó hacia mí porque era muy alto y me dijo, tenés miedo, ¿verdad? Y yo le dije que no, aunque estaba cagado hasta las patas, porque tenía miedo, ¿no? Y me dijo, bueno, vamos de nuevo, porque yo sabía que él sabía que yo tenía miedo, ¿no? mm, Y me dijo, le digo, sí, tengo miedo, pero me puedo quedar con el miedo, no tengo problema. Me dijo, eso ya lo sé, pero tú sabes por qué tenés miedo, de dónde viene tu miedo. Y le dije, no, ¿querés saber? Y bueno, entonces me metió un dedo, pero el dedo era como transparente en la cabeza aquí, mm, y empezó a empujar para adentro. Y a medida que empujaba para adentro, yo iba reconociendo capas de mentira de mi mente, todas ellas fingiendo ser yo. mm, Y me llevó hasta mi herida original de esta vida. Y ahí entré en ese infierno de miedo, desesperanza, dolor. Se quedó ahí un momento y luego empujó un poquito más hacia adentro y entré en la maravilla del espíritu, ¿no? En la mm, luz, el amor, la gracia. Y luego lo sacó y todas esas capas hicieron como un resorte. Volví a la identificación con, ¿no? Y me ya. dijo, ¿lo entendiste? Bueno, vamos de nuevo. Y lo hizo varias veces, ¿no? Hasta que me quedó muy claro, ya no tenía tanto miedo porque sabía que luego de esa experiencia iba a ir hacia la luz.
pero claro. sí descubrí la inautenticidad y cómo se organizaban. Cada capa estaba ahí para mentir sobre la anterior, para tapar el Mm, dolor. claro. Entonces la primera capa era como una negación de que eso hubiera ocurrido, la segunda capa era la negación de que había alguien negando que hubiera ocurrido, y así hasta llegar a una cierta superficie, ¿no? Claro. Todas fingían ser yo y estaban basadas en una mentira y en el propósito de que no tomara contacto con ese dolor. Esa fue porque haber entrado en la luz, en las ceremonias, en el amor, me había pasado muchísimas veces, pero siempre pasaba por un cierto periodo al conectar con la herida, aunque no lo sabía, Claro. no tenía esa conciencia de la herida, de miedo, y luego, pero nunca lo había comprendido didácticamente como me lo explicaron me lo explicaron en ese momento. Y luego, años más tarde, en una ceremonia también de ayuda a un amigo que estaba en problemas, cuando la ceremonia terminó, sentí la voz del espíritu que venía del fuego diciéndome si yo quería una oportunidad. Y no le podés decir que no, yo no podía decirle que no a una oportunidad que me ofrecía el Gran Espíritu, pero a la vez sabía que no me iba a salir gratis, porque la sensación es, bueno, acá se viene una de verdad muy profunda, y le dije que sí, entonces la misma voz me dijo, bueno, entonces me lo vas a tener que entregar todo, todo, todo. Bueno, y yo empecé a entregar todo, lo que me venía a la mente en ese momento, de lo que era Claro. todo para mí. Cosas Entrego mi materiales, ¿no? matrimonio, entrego mi casa, entrego mis hijos, ¿no? Siempre la palabra mí, ¿no? Mm, Típica del ego, ¿no? Lo que es mío, mi yo, ¿no? Y, pero la propia voz me iba diciendo que dejara cosas que las que yo ni siquiera me acordaba. Siempre pongo el ejemplo, había un regalito que alguien me hizo en algún momento en la mesa de luz, que ya ni recordaba, me decía, eso también lo tenés que dejar. Entonces me lo tenés que entregar. Entonces yo iba comprendiendo que lo que me estaba pidiendo es que soltara todos mis apegos. mm, Y en ese momento me salí de mi cuerpo. Atravesé el techo y me encontré en un espacio como si fuera una noche sin estrellas y sin luna, y adelante mío había un gigantesco sol, un sol gigante. Y yo, que podía ser así, ¿no? Tenía un cuerpo, pero sutil, mm, transparente, y estaba suspendido en el espacio. Entonces ahí seguía el intercambio, yo ya sabía a quién estaba viendo y de sí, dónde venían las voces, ¿no? Ahí era un intercambio mental, ¿no? Tipo claro. telepático. Y en un momento me quedé sin más nada para entregar y se produjo un silencio que para mí fue Mm, eterno, porque no pasaba más nada y yo me cuestionaba qué más me falta para entregar. Y ahí entré en miedo, tenía mucho miedo porque me sentía solo, suspendido en el espacio y frente a aquella entidad gigantesca, sin saber qué hacer y sin recibir más instrucción. Y en un momento me di cuenta, claro, lo que falta entregar soy yo, ¿no? Lo único que quedaba, que faltaba, era yo, mi sentido de yo. mm, Entonces quedé ahí atravesando ese miedo del que hablaba hoy, del vacío, de la aniquilación, mm, porque lo que sentía es que si me integraba a esa cosa gigantesca, claro. iba a pasar a ser una molécula, un átomo de una inmensidad Mm, sí, y una iba a dejar de fusión con existir. todo. Mm, Exacto. O sea, claro. lo que confundimos con la muerte, ¿no? Que vamos a desaparecer y no ser más, ¿no? Y luego me vino, Mm, bueno, a ver, estoy acá, este es el más profundo anhelo que alguien puede tener, que es fundirse con Dios, con la mm, divinidad, con lo que sea que quieras ponerle el nombre. Y dije que sí, me mm, entrego. Y en el momento que lo dije, fue como que me succionara, ¿no? Y cuando entré en el sol, inmediatamente volví a mi cuerpo en la misma casita frente al fuego, con la cabeza inclinada. Y cuando levanté la mirada hacia el fuego, lo que experimenté fue como si se corrieran nubes, ¿m? De un cielo claro,
nubes, 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 y de pronto se me reveló quién era yo. O mm, sea, si lo tengo que definir en palabras, ese sol y yo éramos lo mismo y nunca había dejado de serlo, ¿no? Yo recuerdo que se me dibujó una sonrisa, digo, claro, esta era la sonrisa del Buda, ¿no? No. Y casi le digo, pero hijo de, no, siempre estuviste escondido ahí adentro, ¿no? ¿Cómo no me di claro, cuenta antes? La sensación de es tan obvio, tan simple, ¿cómo no me di cuenta? ¿Mm? mm, Y bueno, y tuve un momento de confusión, como si fuera tipo Keanu Reeves, el elegido, ¿no? A ver, y luego miré a mis compañeros que estaban ahí y dije, claro, esto es lo que somos todos, se me impuso, no fue un claro, pensamiento, fue es lo que somos todos y la raíz de mm, nuestro sufrimiento es que no lo sabemos, mm, ¿no? claro. Y a partir de ahí me quedó, sin ninguna duda, la verdad más absoluta. Luego entré en un proceso en el cual no, no podía volver a enganchar con la vida cotidiana. Mm, Esto me pasó, yo tengo casi 70, 68 años ahora, me pasó, yo qué sé, con 50 y algo, y, y no te diría que entré en una depresión porque no era una depresión, pero era una falta de interés en la cotidianeidad. mm, Yo quería simplemente volver y quedarme en ese lugar las 24 horas del día. claro, Y no entendía la vida de otra manera. Todos los entusiasmos, intereses que hoy comprendo claramente que al disolverse la personalidad o los intereses egoicos, todo lo demás te parece que estabas claro, haciendo. No, no, porque yo vivía trabajando como sanador y como psicólogo y terapeuta, o sea, por suerte mi profesión y lo que estaba haciendo estaba muy alineado con ese entendimiento, pero en lo claro, más profundo, en realidad pasé a solamente tener interés de, de estar en espacios que me permitieran estar en ese lugar sin conflicto, ¿no? mm, claro, Entonces, mi único interés era ejercer, estar en los retiros o en el trabajo terapéutico o en el trabajo formativo, porque ahí podía hablar del espíritu y conectar claro, del adentro y del afuera, fluyendo sin la sensación después que salía de ahí, hay que comer, hay que pagar las cuentas, hay que hacer cosas, claro, estaban carentes de sentido. Agradezco mucho la paciencia de mi señora en esos 2 años más o menos que me llevó yo, empezar a naturalizar. Y en ese periodo tenía un hambre tan grande de conectar con las personas que habían pasado por esas experiencias, mm, que agradezco a San Amazon porque me compré un Kindle y me bajé todas las escrituras sagradas de todas las tradiciones, claro. Sí, diciendo, querías claro, corroborar, claro, corroborar lo que habías vivido, claro. era como quiero estar con gente que le haya pasado lo mismo, una cosa así, ¿no? Mm, Como un hambre de simplemente estar en contacto por decirte así, la, las escrituras me sonaban como si las hubiera escrito yo. mm, Una cosa así, no por ponerme en ese lugar de ver, sino simplemente de que era como, inclusive de diferentes tradiciones, ¿no? Lo que es el misticismo claro, cristiano, de Santa Cruz, de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, claro, o los hindúes, o los sufíes, por nombrar algunas claro, cosas, todos con mm, diferente lenguaje y tomando la cultura o el tiempo, lo que fuera, era como que era sencillo, estábamos hablando de lo mismo y claro, era súper entendible y era como estar en casa, ¿no? Una sensación de estar mm, en casa y estar contento, feliz con eso, ¿no? Y claro. podía pasarme igual todo el día en eso, ¿no? Pero bueno, no es que me desconecté de la vida cotidiana, sino que quedé en ese limbo de, ¿no? Claro. Y eso fue lo que me llevó a la última fase de aprendizaje, que
porque muchas tradiciones plantean el tema de la iluminación o de la conexión con la verdad como la finalidad y el fin de la experiencia terrenal, ¿no? Y en realidad eso me fue llevando a comprender cada vez más profundamente la estructuración, ¿no? Como del gran espíritu a las almas y el propósito de mm, las almas en la tierra y que la evolución no es una evolución como alma, sino una evolución como ser humano encarnado y que el tema no es volver al espíritu, sino comprender por qué el espíritu quiere ser yo en este tiempo, ¿no? ¿Cuál es el papel que yo ocupo dentro de ese plan mm, global maravilloso que estamos haciendo todos juntos? Comprender que todos somos seres de luz con diferentes grados de evolución en la experiencia humana y que mm. unos y otros estamos todos ayudándonos a lograr traer ese diseño del cielo a la tierra, un propósito muy Qué bonito. hermoso, y que tiene un sentido muy grande cuando lo podemos comprender desde ese lugar álmico, ¿no? Eso es lo difícil, porque hablando de la estructura del alma, para poner un modelo, ¿no? Nosotros funcionamos con los primeros 4 cuerpos de los 7 que tiene el alma, ¿no? Es decir, el cuerpo físico, energético, emocional y el cuerpo mental inferior, por llamarlo así, no es porque sea malo. Ya, Los otros 3 cuerpos, que son el cuerpo mental superior, donde están los pensamientos de amor, las capacidades de comprender totalidades, de donde vienen los insights, por decir así, ¿no? mm, Y luego el cuerpo causal, que esconde la memoria de todas nuestras vidas y del propósito de esta, por eso está bien oculto, justito antes de la chispa divina, del Atman, del ser de luz que en realidad le presta identidad a todo eso, ¿no? mm, Entonces, como realmente como seres humanos tenemos ese tapón, funcionamos en esos 4 niveles, entonces es muy difícil para la persona, por decir así, común y corriente, pasar mm, de ese plano, porque está totalmente identificado con esos planos, al siguiente plano, a un plano más trascendente. Y entonces, si las personas no inician un camino de autoconocimiento que habilite la experiencia del insight, de lo que está más allá de la experiencia humana común, el camino espiritual, o por más que está ahí hace miles de años, y las mismas mm. palabras, las mismas frases, las mismas orientaciones, las personas no las escuchan, ni las comprenden, ni las Mm. buscan. Ahora, cuando se dan vuelta a escucharlas, ahí están. Nunca estuvimos solos, nunca estuvimos desamparados, pero ahí me viene otra frase que decía el Cristo, otro que podemos reconocer de esta época. Decía, el que tenga oídos para oír, Ah, que escuche, y el que tenga ojos para ver, que vea. Y ahí estaba haciendo una metáfora muy simple de que, bueno, claro, no todos pueden entender esta verdad. Y está bien, porque cada uno está haciendo el lo que ciclo de tiene que hacer. aprendizaje que indefectiblemente lo va a Claro. llevar al reconocimiento de su verdadera identidad a través de un plan y un programa, ¿no? Y que Mm, todos son importantes. No claro. es que hay una diferencia entre el rico, el pobre, el bueno y el malo. Todos están haciendo un personaje que hace a la totalidad, ¿no? Dentro de la dualidad. Existía un propósito. Entonces, cuando eso se fue ordenando, y ese fue el sentido que tuvo para mí la última frase que me dijo el espíritu después de esa experiencia, aún te necesito ahí un tiempo. Este, porque luego de esa experiencia que te conté con el arcángel, él me ofreció y me dijo, ahora tiene sentido que lo cuente, me dijo, el Gran Espíritu te ofrece firmar un nuevo contrato. ¿Mm? Y yo le dije, bueno, pero ¿se puede saber qué estoy firmando? No, no se puede saber. ¿Podés decir que sí o que no? Obvio, le dije que sí. Apareció como la imagen de un libro, una cosa increíble, un libro dorado donde yo ponía que firmaba. Yo firmé, en realidad, no con la mano, ¿no? Al decir que sí, quedó impresa mi firma. Y luego entendí más adelante que el propósito de esta encarnación para mí era llegar a abuelo, para poder transmitir o modelar desde una experiencia completa de vida que fuera Mm, creíble, que fuera humana, que fuera claro. palpable y no Mm, fuera sentado, no porque esté mal, sino en un ashram o en un lugar lejano, sino en medio de la gente, en medio de las familias, en medio de los pueblos,
en medio de claro, las circunstancias. Entonces, en realidad a mí, a medida que fui caminando, el camino me fueron develando el sentido. O sea, lo fui aprendiendo, ejerciendo la tarea de servicio. claro. No fue, como en otras vidas podría ser, bueno, yo que voy a hacer un camino espiritual, yo fui llevado a. Sí, te Inclusive, fuiste dejando llevar. cuando el camino, claro, por mis guías, cuando llegó el camino espiritual, yo diría, en términos humanos de personalidad, era el momento más inadecuado, como te contaba. Tengo 4 hijos, pagando la renta de la compra de una casa, pagando los colegios, sosteniendo una Claro. institución, yendo a dar clases gratuitas, porque la universidad aquí en Uruguay paga muy poco, en las noches. Yo daba clases de noche porque iba la gran masa trabajadora de estudiantes que estudian de noche durante muchos años, y 20 años y clase en la universidad, ¿no? Entonces, cuando además de eso se vino el camino espiritual, que terminó en nuestras manos, nosotros teniendo que sostenerlo con mi esposa, llevándolo adelante, usando los fines de semana en vez de descansar para correr ceremonia de medicina, para apoyar el proceso de fundar un Claro. camino espiritual en Uruguay que recogiera los pasos de los habitantes originarios de esta tierra. Fue un viaje y una exigencia física, psicológica y emocional muy grande. Claro. Pero bueno, no tuve opción, me resistí. Firmaste, Yo no, firmaste, firmaste el contrato. sí, no, eso fue después, ¿no? Pero en la época que esto empezó, Ah, que empezó, yo no quería firmar nada, pero acabé firmando el libro de la fundación del camino, ¿no? Los claro, papeles legales que nos convertían en una personalidad jurídica para que no se generaran persecuciones o cosas. claro. Así que, pero ese fue, la Gestalt fue como para mí bueno, fue un camino también tremendamente conducido por el espíritu, porque nosotros fuimos a Estados Unidos por una serie de causalidades, pero no teníamos un peso para viajar y menos para pagar un posgrado en Estados Unidos, y se fueron dando. Esto es una historia que llevaría un par de horas contar, pero fue una serie de causalidades increíbles que si después las contás, decís, no, no pueden haberse dado tantas coincidencias para que fuera Claro. posible que nosotros pudiéramos viajar a Estados Unidos, en un país sin dictadura, sin dinero, al exterior, ¿no? Mm, Entonces, fue también eso, y luego vino la otra parte, y le agradezco mucho porque en cualquier profesión de estas, el prestigio, el nombre, el mm, éxito, por decir así, en el claro. ejercicio de los dones que traje, me iba bien y el camino, como decía uno de mis maestros de la Gestalt, decía, los terapeutas con los años nos vamos volviendo cada vez más sutilmente neuróticos, ¿no? Porque el personaje ahora sabes cómo defenderlo, cómo manejarlo, cómo disimularlo, y sin Claro. darte cuenta estás cada vez más atrapado en ese personaje, que ahora es el personaje del psicólogo, el terapeuta prestigioso, o el maestro, o el formador, y la Claro. referencia para los otros, y es lo Mm, mismo que el orgullo espiritual, ¿no? Y la claro. medicina lo primero que hizo fue Claro. desbaratarme todo eso, Te lo tiró todo y abajo. bueno, y sí, las búsquedas de visión, el pasar en ayuno bajo un árbol, sin comer, sin tomar agua, son una enseñanza. Mm, Podés resignificarlo de vuelta para sentirte muy poderoso y muy grave, o no. Es decir, depende cómo cada uno aprovecha la oportunidad, ¿no? Y yo creo que ahí claro. fui descubriendo también, en ese sentido, la antigüedad de mi alma y el propósito, y tuve muchas experiencias de revelación, muchas Mm, experiencias parecidas a las experiencias de casi muerte, como salirme del cuerpo, como ver pasar toda mi vida en una pantalla. mm, Este, y bueno, claro. eso me fue ayudando a asumir que no era inadecuado, ni raro, ni estaba loco, que podían ser las referencias familiares, ¿no? Porque Claro. estaba haciendo un camino muy diferente al camino del linaje, ¿no? De la ancestralidad. Mi abuelo Mm, fue decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica, y bueno, todo un linaje de personas dedicadas a las ciencias duras, salió un psicólogo. Igual terminé siendo algo parecido porque terminé siendo docente universitario, pero bueno, por ahí. qué bueno. A ver cuánto tiempo llevamos para saber. Uf, vale. Yo espero que se pueda quedar grabado, sí.
Porque antiguamente solo era 1 hora, pero creo que ahora lo han subido a 2 o 3, creo. O sea que vamos a hablar un poquito más. Vamos con las preguntas, Alejandro. Dale. Mira, realmente yo hace un mes y algo, propuse que la gente me pusiera cuál sería su pregunta fundamental de vida, ¿no? Esa pregunta profunda que se hacen ellos a sí mismos, ¿no? ¿Cuál sería su gran pregunta? Y hoy espontáneamente se me ocurrió que esas preguntas te las iba a hacer a ti, como si tú te las hicieras a ti, a ver qué te responderías tú a esa pregunta. ¿Te parece? Sí, Vamos con ello a ver lo que sale. vamos, vamos, No tiene por qué adelante. ser larga, vamos mirando. Por aquí una preguntó, ¿cuándo me encontraré conmigo misma cara a cara? Como diciendo, ¿en qué momento podré verme a mí misma cara a cara? Bueno, en base a mi experiencia te diría que eso es una gracia, no es algo que yo pueda provocar. Sería la paradoja de la personalidad tratando de provocar que el espíritu se revele a sí mismo cuando en realidad Mm, no sos tú queriendo volver a ser el espíritu, sino el espíritu queriendo ser tú. Por mm, lo tanto, eso se termina cuando la tarea fundamental de aprendizaje que tu alma vino a hacer aquí se haya terminado y en ese momento va a ocurrir. Va a ocurrir de cualquier manera. Ahora, Paco. de lo que no tenemos certeza es si va a ocurrir en esta vida. Pero es importante reconocer que ningún esfuerzo se desperdicia. Mm, Todos los esfuerzos se acumulan. Como decía un maestro, si en una vida abandonaste el camino espiritual, en la próxima vida vas a nacer en una familia con un camino espiritual y te guste o no, lo vas a tener que seguir. Porque se te olvida el propósito consciente como ser humano, pero no el propósito álmico. Y todo lo que mm, aprendiste como alma en una vida tiene que ser cosechado y cultivado en la próxima. Entonces, el camino de retorno o de revelación o de despertar es un camino largo, no es un camino de solo mm. una vida. Y aún habiéndose revelado, vas a volver de nuevo, si tenés un propósito para volver y permiso para volver, vas a volver Claro. de nuevo a continuar la tarea, ¿no? No Mm, porque tú tengas que hacer algo, sino porque tú querés hacer algo. ¿Mm? mm. Y conscientemente en el estado álmico vas a entender la razón y el propósito de tu regreso. Qué bueno. Mm. Vale, seguimos con otra. Bueno, Dale. mira, aquí justo nos preguntan, ¿tiene el paso por esta vida algún sentido? Ya hemos hablado un poco. Toda, toda nuestra vida está llena de sentido, aunque te parezca lo contrario. ¿Mm? Mm, El tema de no confundir el sentido con el significado. ¿Mm? mm, El significado es una comprensión, digamos, mental que ocurre caminando el sentido. El sentido es una dirección. ¿Mm? Es lo que, por ejemplo, cuando tienes una vocación y encuentras dónde ejercerla, te parece que todo tiene sentido. Cuando te enamoras y antes estabas muy mal y a partir de mañana te sientes feliz, para ti la vida tiene sentido, inclusive todo lo vivido antes te parece que valió la pena porque ahora te sientes muy bien. mm, Has recuperado el sentido, o sea, la dirección, ¿m? Del claro, propósito por el cual estás aquí. Ahora, la fuente última de todo sentido es la llama del espíritu. Entonces, hay un sentido de volver a casa cuando es apropiado, de reconocer el sentido, y hay un sentido que te presta el alma, la chispa divina, que se proyecta a través de ti e ilumina el mundo. O sea, tú encontrás en el mundo un reflejo de tu alma y vas atrás de eso. Y ahí empieza la aventura con sentido. mm, Si estás haciendo un trabajo que no te gusta, vas a sentir sin sentido. Si encuentras la relación que le da sentido a tu vida, ahí estás siguiendo el sentido, porque estás sintiendo el llamado hacia afuera. Pero el claro, llamado que estás viendo afuera es un llamado interior que te lleva a ejecutar la tarea que estás viviendo ahora. Ahora, cuando hablamos de sentido o de misiones, la gente se llena de grandes cosas, ¿no? Como que la misión es salvar la tierra o hacer algo trascendente para que no sé qué.
La misión puede ser simplemente aprender a amar a tus hijos, aprender a renunciar a cosas personales por sostener una verdad, aprender a que la vida tiene sentido a pesar de que no lo tenga para ti. Es decir, depende del proceso evolutivo que has tenido en tu experiencia encarnada como ser humano y lo que tu alma ha recogido de aprendizaje, es que el propósito de tu alma tiene que ver con eso. Algunas traen más de un propósito, pero no podemos separar el propósito que sentimos como individual del colectivo. Esto es como un inmenso escenario de teatro donde todos estamos haciendo nuestro papel. Y realmente hay uno que entra en la escena y dice buen día, y parece que es un papel secundario, ¿no? Pero si no entra y dice buen día, el resto de la obra no funciona. Alguien tiene que entrar y decir buen día. O sea, no hay papeles menores, ni pequeños ni desvalorizados. A los ojos del gran espíritu, y esto es difícil de entender, porque como es opcional participar en el plan, somos inmensamente, si bien el amor es incondicional o no es amor, y el amor que tiene el gran espíritu por nosotros no tiene condiciones, hay como un plus, yo no podría decir que es de admiración, pero de profundo respeto por quienes se arriesgan a olvidarse de quienes son, a entrar en este mundo, a cumplir un papel a favor del plan. Entonces, Dios sabe perfectamente, el gran espíritu, quiénes somos, qué estamos haciendo, y valora infinitamente el riesgo que estamos tomando de estar aquí. Así que no importa lo que estés haciendo, es inmensamente valioso para la totalidad. Y la vida tiene un sentido enorme. Y el sentido viene siempre del espíritu, siempre. Por eso digo siempre, el camino espiritual no es un camino de aquí a allá, es un camino de aquí a aquí. No es un camino en el sentido normal de que es trasladarse de un punto al otro, sino es un camino aquí, de aquí a aquí. Entonces, principio, medio y final son lo mismo, ¿no? Es difícil de comprender con la cabeza, pero es como funciona. El sentido está en tu corazón, no el corazón biológico, más aquí en el centro, donde todo el mundo dice yo, ¿no? Y se toca el pecho, es porque ahí está la identidad verdadera. El sentido es escuchar esto que está aquí, ¿sí? Y vivir en función, en servicio a eso que está ahí en tu corazón. Qué bueno. Vale, seguimos. Sí. Seguimos. Claro, es que son preguntas muy... Pero bueno, esta persona se preguntaba a sí misma, ¿cuál es mi camino a trascender en esta vida? Bueno, el camino que estás viviendo ahora, que es la vida que estás teniendo, a ver, tendría que saber un poco a qué te referís con esta vida y con Claro, lo que estás es que viviendo, ¿no? me la soltaron así, claro. Mm. Pero no dude de que tiene un sentido. Y miren, esto es importante, a veces queremos que la vida no tenga conflictos. Los conflictos en nuestra vida básicamente representan el portal a la trascendencia, a alcanzar otro nivel de conciencia en esta vida. Y ahí donde estamos trancados es donde necesitamos aprender. Entonces, cuando hablamos de sanación, en realidad estamos hablando de que el alma a través de esta experiencia pueda aprender lo que vino a aprender. Y a veces es en el hecho de muerte que alguien comprende que lo más importante en su vida era poder decirle a las personas que tenía al lado que las amaba, y entonces se va en paz porque lo aprendió al final. Claro. Entonces, los conflictos están ahí para ayudarnos a alcanzar otro estado de conciencia diferente al con el que veníamos, comprendiendo que el estado anterior era el que producía el conflicto. O sea, cuando el conflicto, por decir así, se resuelve, yo paso a otro nivel y digo, ajá, ahora lo entendí y he trascendido el nivel donde estaba. Total. Ah, mira, nos han hecho también, a ver, ¿cuál es? Por aquí nos han hecho, bueno, vamos primero con esta, después que nos han hecho un par de ellas por aquí por el móvil. ¿Cuál es el origen del miedo? Nos preguntan por aquí también. El miedo cumple una función fundamental que es separarte de la verdad. Los dos grandes demonios del conocimiento verdadero, o sea, de tu verdadera esencia, son la duda y el miedo.
Mm. Y tienen esa función. Y realmente dudar de ti mismo, en última instancia, es dudar de la divinidad que eres. Así que cuando dudas de ti mismo, te descalificás, te tratás mal a ti mismo, etcétera, estás separándote de la esencia que te daría a ti la paz y la tranquilidad. Y están ahí para eso. Entonces, el trabajo de atravesar la baja autoestima y todas las consideraciones negativas que tenemos con respecto a nosotros mismos es parte fundamental del camino espiritual. Y atravesar el miedo. ¿Cómo se atraviesa el miedo? Quedándote experimentando el miedo. Mm. Con ayuda, viendo realmente a qué le tenés miedo y cuál es la raíz del temor. Y en realidad la raíz del miedo más fundamental es la separación, lo que llamamos muerte, pérdida, y la presunta sensación, porque la tenemos, de que nos hemos separado del todo que somos. Mm. Y eso genera una sensación de miedo y de culpa, que es muy, muy sutil. ¿Por qué vine a caer aquí? ¿Por qué me separé de la divinidad? Es decir, esa es una experiencia muy inconsciente, pero que está presente, que le llamamos también la culpa ontológica, ¿no? La sensación de haber traicionado algo que ni siquiera sé lo que es, y en realidad es haberme separado de mí. Claro. Y todos tenemos más o menos esa culpa ontológica porque sabemos que no estamos siendo auténticos o verdaderos. Ni siquiera sabemos qué es Mm. ser auténtico o verdadero, ¿no? Pero cuando lo estamos experimentando sí lo sabemos. Y guardamos cierta conciencia de cuando estamos mintiendo o negociando, Mm. queriendo obtener algo para nosotros, una agenda, ¿no? Cuando el amor no es libre, no es sin agenda, cuando lo que damos es auténtico, es verdadero, y cuando nos estamos exponiendo. Y ese es el gran temor, exponer mi vulnerabilidad, decir mi verdad, arriesgarme al rechazo. Todos los miedos tienen su origen en quedar afuera, y viene desde la Mm. infancia, ¿no? En quedar afuera del sistema de amor que me contiene. Por Claro. eso, aunque ese sistema de amor haya sido violento, seguimos buscando situaciones violentas porque ahí es donde estuvo el amparo. Entonces, ahí es cuando repetimos y nos volvemos a ligar a situaciones tóxicas, porque en esa Mm. toxicidad desarrollamos nuestra personalidad y fuera de lo tóxico no sabemos cómo funcionar, o sea, no sabemos quiénes somos, ¿no? Wow, Entonces quedamos atrapados en eso, ¿no? qué fuerte. Joder. Ay. ¿Qué Aquí nos más? dicen, ¿cómo ser una persona adulta sin dejar de ser del todo niño, niña? Me imagino que se refiere a la espontaneidad, a la sensación de libertad, a la capacidad Mm. de asombrarse con lo que hay, a poder estar en el presente. ¿Mm? Claro. De verdad, el proceso de convertirnos en adultos en nuestra cultura nos separa de toda esa esencia a través del proceso educativo, a través del desamparo, a través de tener que ser funcionales. Todo el sistema está preparado para que te olvides de quién sos y Mm. repitas lo que te enseñan para que te paguen por eso mañana y ocupes un lugar. Es todo centrado en la materia, ¿no? Claro. Volver a tener esa ingenuidad y esa pureza es el camino espiritual, ¿no? Es llegar a rescatar al niño que olvidé en ese dolor, en esa inmensa pérdida de la que me vengo defendiendo a través de mi personalidad. Está también el niño puro que sigo siendo, Claro. porque en el niño está la pureza del alma. Hasta los 3 años todos lo podemos ver, nos maravillamos con la pureza, la ingenuidad de los niños. Es parte de nuestra tarea seguir generando espacios verdaderos de convivencia donde los niños no tengan que pagar el precio de convertirse en alguien dejando de ser lo que son. Mm. Esa tarea como adultos nos queda a nosotros con nosotros mismos, ¿no? Podríamos sintetizarla en aprender a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Que aprender a amarnos a nosotros mismos es descubrir cómo hacemos para desamarnos, cómo hacemos para abandonarnos, cómo hacemos para dejarnos de lado, cómo hacemos para no incluirnos en la felicidad, ¿no? Y todo eso está Mm. ligado al miedo, ¿no? El miedo al rechazo, porque en esa época lo importante era ser amado y ser querido, entonces quedar afuera es Mm. lo mismo que estar en el infierno, en el desamparo, en la muerte. Entonces ese es como el gran miedo original que luego confundimos con la muerte, volver al desamparo, Claro. volver a la soledad, a lo frío, ¿no?
Por eso es tan impresionante la experiencia sublime de morirte y descubrir que del otro lado hay luz, que del otro lado te están esperando, que del otro lado también hay un sentido y una maravilla, ¿no? Claro. Ah, qué maravilla. A ver lo que nos preguntaron por aquí. Por aquí nos dicen, bueno, por un lado es tanta gratitud de escucharte, Alejandro querido. Por aquí es como un saludo para ti. Se siente Muchas muy gracias. con mucha gratitud. Y nos preguntaron también de dónde viene esa baja autoestima que no te permite sentir en ti lo que sienten los demás. Bueno, ¿Te la leo otra vez o la entendiste? ¿eh? Sí, Te la sí. leo otra. La baja autoestima viene de que todos nosotros como niños llegamos a la conclusión, que es una conclusión con su aspecto positivo, para poder insertarnos en el mundo, de que así como somos, no somos suficientes para ser amados, porque es la manera que el niño interpreta la, la carencia del amor que necesita recibir. Si no lo recibe, si no recibe la atención, la mirada, el espacio, el respeto por su propia forma de ser, lo que Mm, siente es que no es valioso. Lo que registra e internaliza es que su forma de ser, o sea, así como es, no es suficiente para ser amado. Y esa es la herida de autoestima que luego tomamos como un no merecimiento, como una dificultad para reconocernos a nosotros mismos, y de ahí vamos a buscar el reconocimiento afuera a través de lo que hacemos, nuestros logros, a través de la máscara que nos ponemos de éxito o claro, de lo que fuera, y si no lo conseguimos se nos reafirma la baja autoestima, pero aunque seas exitoso, la baja autoestima sigue ahí, ¿no? Y por lo total, tanto tenés que seguir siendo exitoso, porque si dejas de ser el número uno, pasás a ser el número dos, y el número dos no es lo mismo que el número uno, caíste de la estima de los otros, o claro, sea, te volvés adicto al reconocimiento. Y en realidad lo que precisás es el amor, y el amor no entra porque si te entra el amor, se desbarata la personalidad que te defiende del desamor y sentís el dolor de vuelta y la indefensión de la herida y la baja autoestima. Es un círculo vicioso. Hay que ir ahí acompañado por alguien que te ayude para resolver y claro. descubrir que nunca fuiste insuficiente, es la ilusión de lo que entendiste en ese momento y de los hechos que sí realmente ocurrían, pero tú no los podés objetivar como niño, que tu padre tiene problemas psicoemocionales y no puede transmitirte el amor, que tiene su propio conflicto, o que vive todo el día sumergido en el trabajo porque tiene miedo que te falte algo a ti, porque a él le faltó cuando niño, ¿no? Y no está en casa para verte por ese montón de circunstancias. Tú lo que Claro. interpretás como niño, sos autorreferencial, es que tú no alcanzás, que lo que tu padre hace es más importante que tú. Entonces, también aprendes a hacer cosas para sentirte importante y así vamos. Jolín, qué grande Alejandro. A ver, vamos con la última ya, por si acaso que no nos vaya a dar tiempo a dejarlo grabado. A ver, ¿cómo las actas en el amor respetando mi tata? Por aquí, a ver. Si lo que queremos es ser queridos, ¿por qué nos cuesta tanto amar de forma sincera? Eh, Amar de forma sincera es haber reconocido que la fuente de amor está en mí. Lo que Mm, nos impide ser sinceros es que nosotros, en el fondo, no confiamos en que seamos merecedores al afecto. Y tenemos entonces, para poder recibir el afecto, en general, lo que estamos buscando es la aprobación de nuestra personalidad, de lo que parecemos o de lo que hacemos. Entonces, mientras más íntima es la relación, más es el riesgo de que seas descubierto en aquello que no sos sincero o auténtico. Y más mm. se te cumple la profecía de que en algún momento te van a dejar porque van a descubrir que vos no sos lo que pareces ser, ¿no? Entonces, y luego está el tema de que en realidad en la vida adulta el gran tema es amar, no ser amados. Es decir, la resaca que nos quedó de la infancia es que seguimos buscando en el mundo adulto ser suficientes para alguien para que nos ame. Y en ese paquete además le estamos pidiendo al otro que repare lo que nuestros padres no nos dieron. Le estamos cargando la relación con toda la ausencia o las carencias que vivimos de niños, ¿no? Mm, Entonces esa expectativa que le pasamos al otro es como, vos me tenés que hacer feliz. ¿Mm? claro.
Y en realidad, como decía el Dalai Lama en un momento, el único que se puede liberar soy yo, ¿no? Cuando Mao Zedong le dijo, nosotros venimos al Tíbet a liberarlo, ¿no? Y el Dalai Lama lo miró y le dijo, el único que me puede liberar a mí soy yo. La Claro. libertad no puede venir de afuera, porque en realidad la libertad es lo que soy, Mm, pero no lo sé. Entonces, eh, en esa pregunta hay dos cosas que para mirar. Queremos ser queridos, sí, pero mientras la necesidad de ser querido surge de la sensación de que yo no soy valioso para ser querido, es una paradoja, porque mm, quiero que el otro me dé todo eso, pero si lo dejo entrar, me voy a desarmar. O sea, voy a perder la seguridad que me da la personalidad. claro. El truco es descubrir que adentro mío la capacidad de amar es la que me sostiene con la vida, en una vida con sentido más allá de las circunstancias. Y Mm, que entonces lo que estoy buscando son compañeros de vida para transitar la aventura en el mm, amor que tengo adentro, en el amor que está dentro tuyo, que es el mismo, y disfrutar. Eso es lo que hace que una pareja pueda estar en silencio, sintiéndose bien, sin necesidad de llenar el espacio con palabras, o hacer el amor, o hacer otra cosa, que está precioso, pero mm, después que lo hacemos y se acabó la motivación, ¿quién sos tú y quién soy yo, no? claro. Entonces, el mejor compañero o compañera es aquel que me acompaña a descubrir quién yo soy y que yo lo acompañe a Mm, descubrir a esa otra persona a quién es, más allá de los géneros y mm, toda esa historia, ¿no? Entonces, el ser sinceros es realmente haber ido pudiendo entrar en relación, porque, a ver, nosotros lo que perdimos en nuestra infancia no lo podemos recuperar con nuestros padres, porque lo que perdimos fue nuestra autoestima, ¿sí? Y la relación íntima con nosotros mismos, ¿sí? No hay cosa más maravillosa que estar en una relación donde yo puedo ser íntimo con otros sin perder la intimidad conmigo mismo. O sea, sin venderme, sin mm, tener que promocionarme para conseguir algo del otro, porque ahí estoy seduciendo, negociando, separándome de claro. mí y sintiendo que no soy sincero. Cuando puedo estar en la intimidad conmigo, en intimidad con otro, ahí se fusiona la misma gracia que hay en mí, hay en el otro, y es una experiencia maravillosa. No la puedo Mm, provocar, pero sí nos podemos ayudar mutuamente para llegar a ese lugar, abriendo todos nuestros espacios, expresando todos nuestros miedos y vulnerabilidades. O sea, la experiencia humana es eso. Si claro. escapamos de la vulnerabilidad, escapamos de la emoción, del sentimiento, de la pureza, de la ingenuidad. ¿Sí? Y en realidad, cuando estamos en esa vulnerabilidad como adultos, es cuando nos sentimos libres, ¿sí? Mm, Porque no total. tenemos que disimular lo que somos. Pero como niños tenemos que aprender a huir de nuestra vulnerabilidad para que no nos mate el dolor de sentirnos indefensos y vulnerables. Entonces, cuando llegamos a adultos, somos personas más o menos invulnerables o hemos aprendido a negociar con el mundo para sentirnos invulnerables. Entonces estamos evitando entrar en contacto con lo que es la esencia de nuestra humanidad, la vulnerabilidad. En ese estado de vulnerabilidad es cuando puedo sentir todo el amor que hay en mí y todo el amor que hay en el otro hacia mí y dejarlo entrar sin vergüenza, sin orgullo, sin miedo. Mm, Entonces, volvemos a lo mismo, hay que recorrer un camino de autoconocimiento para poder ir llegando a esos lugares, ¿no? Y no un mm, camino de autoconocimiento de 20 años del Himalaya para venir a ser feliz, es aprenderlo en relación, ser claro. consciente en relación, tener un mapa como del que estamos hablando ahora, pedir ayuda, caminarlo con conciencia, usar todos los recursos posibles que ofrece el autoconocimiento hoy en día, y eso Mm, va poco a poco liberándonos de las falsas capas de identidad para ir cada vez más al centro donde está la sinceridad y la verdad de lo que somos. mira la bocina final. Pues Alejandro, maravilloso. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, muy bien. Darte las gracias, eternamente agradecido, porque desde el primer día que te planteé hacer esto para el proyecto dijiste que sí y hemos estado en contacto unos meses y ha sido súper agradable conocerte también encima personalmente. Llevaba muchos años yo viendo tus vídeos casualmente y mira tú, tenerte aquí enfrente ahora, la verdad que es maravilloso Muchas y gracias. lo agradezco mucho. Y nada, dar también las gracias a la gente que ha estado en directo viéndolo. Esto se quedará grabado, la gente también podrá seguir viéndolo con el paso de los días y el tiempo.
Y gracias. Ah, bueno, y decir que nada, que hemos cerrado el proyecto ya contigo. Hemos estado este año 2021. Esta es la última entrevista, el último encuentro. Y yo quería que fuera contigo, sobre todo. Así Muchas que gracias. maravilloso para cerrarlo, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, quédense tranquilos que al final todo va a salir bien. Eso. Chao, Alejandro. Chao, gracias, nos vemos. Chao.